Aleluya, Jesucristo es el Señor. Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Estamos en este momento dispuestos a compartir con todos ustedes, amada iglesia, amados hermanos, amigos, amigas que nos acompañan, para poder compartir algo que está en el corazón de Dios en este tiempo, en este año. Estamos en la segunda mitad del año. Estamos atravesando ciertos cambios en las situaciones de nuestra ciudad, de nuestro país y aún a nivel global. Diversas circunstancias que estamos viviendo frente a esta crisis sanitaria y también frente a la crisis económica. Amados hermanos, nosotros delante de esto también necesitamos darnos cuenta que Dios está realizando una obra alrededor del mundo, alrededor de todo este planeta, para llevarnos a todos nosotros a ser introducidos hacia dentro del ejército de Dios, ser introducidos en la realidad del cuerpo de Cristo. Por eso, queridos hermanos, ¿qué tal si leemos algunos versículos de la palabra del Señor? En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 1 al 3, nosotros encontramos una porción preciosa respecto a la creación. Todos nosotros hemos escuchado hablar acerca de la creación del hombre, que fue realizada en el sexto día. Y en el séptimo día encontramos el descanso de Dios. Dios, amados hermanos, descansó en el día séptimo. Y según lo que nosotros leemos, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amados hermanos, amadas hermanas, Dios está deseoso, Él está anhelando poder descansar de sus obras. Así como en el registro que tenemos nosotros en el libro de Génesis, Dios pudo descansar. ¡Aleluya! ¡Qué precioso es encontrar descanso! Y no es que Dios esté descansando porque Él haya estado cansado o haya hecho una obra muy trajinada respecto de la creación, sino que este descanso representa la satisfacción de Dios al haber encontrado una ayuda, un cooperador, alguien que lo representara aquí en la tierra. Vemos que después del sexto día, Dios crea al hombre a su imagen. ¡Aleluya! A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo para que ellos pudieran señorear sobre toda la creación. Y nosotros encontramos que Dios podía confiar entonces tal responsabilidad, tal carga en el hombre. Hoy, querido hermano, querida hermana, Dios desea obtener también esto. ¿Por qué? Porque en todo el mundo hay caos, hay incertidumbre, hay ansiedad, no hay un orden. Y muchas personas, inclusive a través de diversas informaciones, esperan un nuevo orden mundial. Pero el verdadero orden, ¿por dónde viene? Por medio del encabezar de Dios. Dios descansó cuando dijo, hagamos al hombre. Cuando ellos hicieron, la Trinidad Divina tuvo comunión para hacer al hombre. Oh, qué precioso, hermanos, qué precioso. Dios encontró una ayuda idónea. Queridos hermanos, queridas hermanas, pero esto no duró mucho tiempo. Dios descansó
Y nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Esdras han estado compartiendo con nosotros mucho acerca del descanso de Dios. El descanso que Él quiere, en el cual también nosotros ser introducidos. Dios desea que nosotros también podamos reposar de nuestras obras. ¿Y cuándo es que nosotros descansamos? Al finalizar del día, al concluir toda nuestra labor, al concluir toda nuestra jornada, sea de trabajo, sea de estudios, sea cual fuere la actividad que nosotros realizamos durante el día. ¿Qué es lo que usted más desea? Descansar. Porque las labores no son sencillas, amados hermanos. Las labores que uno realiza, humanamente hablando, no son sencillas muchas veces y demandan tiempo, demandan sacrificio mental, sacrificio físico. Dios también, queridos hermanos, Dios también anhela y sabe de tu necesidad, sabe de mi necesidad. Y Él sabe que nosotros solos no podemos vencer. ¿Cuándo es que se perdió este descanso, esta armonía, este orden? Cuando el hombre cayó. Dios había creado al hombre y a la mujer para que ellos representaran a Dios, para que ellos tomaran dominio y para que ellos señoraran. Pero, amados hermanos, bastó un solo minuto, un solo momento, en que el hombre dejó de ser encabezado por Dios y cedió a la astucia de la serpiente. Queridos hermanos, hoy en estos tiempos, mucho más que nunca, necesitamos ser encabezados, ser conducidos. Cristo hoy es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cayó, Dios nuevamente comenzó a trabajar. Después de la caída del hombre, Dios ya no encontró más descanso. Dios nuevamente comenzó a trabajar, a laborar, con el fin de que usted y yo podamos nuevamente ser introducidos dentro del plan original de Dios. Y esto fue por toda la Biblia, por todo el Antiguo Testamento. Desde el libro de Éxodo, nosotros encontramos varios pasajes, el libro de los profetas, los salmos, los profetas mayores, profetas menores, hasta que llegó el Nuevo Testamento. ¡Aleluya! Vino Jesús para poder efectuar redención por usted, redención por mí, para nuevamente traernos de vuelta a la carrera. Es porque Dios te ama, hermano. Es porque Dios te ama, querido hermano, querido amigo, querida amiga. Dios te ama y Él no quiere que tú estés disperso. Él quiere que tú seas encauzado, que tú puedas tener una vida de rebaño, una vida colectiva. Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces aquí vemos la obra que el Señor comenzó a hacer en el Nuevo Testamento para que usted y yo podamos ser libres, para que dejemos de ser cautivos de nuestros pecados, para que nosotros podamos dejar de ser cautivos de nuestros pensamientos, para que nosotros dejemos de ser cautivos del gobierno de este mundo, del enemigo de Dios, quien lo único que busca es matar, robar y destruir. Mas cuando el Señor Jesús vino, Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Querido hermano, querida hermana, Dios quiere, el Señor quiere que tú y yo tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Te pregunto, en esta noche, ¿tú quieres vida?
¿O estás satisfecho con la vida que tú estás llevando el día de hoy? Si tú estás satisfecho con la vida que estás llevando el día de hoy, todo bien. Dios no se hace problemas. Él sigue siendo Dios. Tú sigues siendo tú. Pero si tú no estás satisfecho, si tú no estás tranquilo, no estás cómodo con la situación que estamos viviendo, déjame decirte que no hay otro camino sino el poder recibir a nuestro Señor Jesús. Él vino para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia, para que seamos trasladados, libertados, liberados del imperio. Y cuando hablamos de imperio es porque significa que hay un reino. Y cuando hablamos de imperio o de la potestad de las tinieblas, esto significa que hay un gobierno, es decir, alguien está encabezando ese gobierno, ese imperio, esa potestad. ¿Quién es el que gobierna hoy? Es el príncipe de este mundo. Por eso el Señor Jesús dice y le dijo esto a sus discípulos. Juan capítulo 5, versículos 16 y 17. Nos muestra que el Señor Jesús habló cuando Él hizo algo en el día sábado. Algunos religiosos estaban criticando, juzgando al Señor. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. El día de reposo de Dios ya no era un día más de reposo, no era solamente una celebración, porque Dios no estaba contento, Dios no estaba tranquilo. Y hoy, queridos hermanos, Dios tampoco está tranquilo, Dios no está contento. Él quiere que tú y yo podamos juntos, junto con el Señor, cuando Él venga, seamos introducidos en la realidad de este descanso. Y el versículo 17 nos dice, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. Note aquí, Dios descansó en el día séptimo, pero acá, más de 2000 años después, mucho más de 2000 años, podríamos decir cerca de 4000 años después, el Padre trabaja. Y Jesús dijo, y yo también trabajo. Amados hermanos, amadas hermanas, hoy lo que Dios quiere es poder trabajar su naturaleza dentro de nosotros. Él está trabajando en los alrededores, en las circunstancias, haciendo de que todas las cosas se acomoden. Que nosotros seamos acomodados, seamos enconcertados, juntados, para poder vivir una vida de rebaño, para preparar una plataforma para su venida. El mundo también está trabajando, está siendo concertado para preparar la venida del anticristo. Mas, en este tiempo, Dios quiere que usted y yo permitamos a Dios trabajar. Él quiere trabajar su vida, su naturaleza. Él quiere trabajar esa obediencia que está en nuestro interior, en nuestro espíritu. Él la quiere trabajar. Pero a veces nosotros somos reacios, somos orgullosos y no dejamos que el Espíritu nos conduzca. Inclusive el Señor Jesús le dijo eso a Pedro, de cierto te digo, que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es la realidad del encabezamiento de Dios en nuestra vida el día de hoy? ¿Hacemos lo que queremos? ¿Servimos como queremos? ¿Proclamamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, pero con nuestros hechos lo negamos? Si Jesús es el Señor de tu vida, de mi vida, lo más normal
es que usted tenga una vida de rebaño, una vida de cuerpo, una vida en la cual hay una expresión. Queridos hermanos, queridas hermanas, en estos tiempos Dios quiere concertar su cuerpo, hacer que haya armonía en el cuerpo de Cristo, que haya armonía en la iglesia. Hoy que vivimos la iglesia en nuestras casas, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Hay más pleitos o hay más oración? ¿Hay más quehaceres o hay más búsqueda de Dios? Esto determina si estoy o no estoy siendo encabezado. Antes podríamos quejarnos y podríamos aludir: el trabajo me absorbe, el trabajo no me permite llegar. Y los hermanos llegaban tarde, a veces llegaban con sueño a las reuniones, y era válido, porque uno gastaba 1 hora, media hora, 40 minutos o hasta 1 hora y 30 para llegar hasta el local de reuniones, el tiempo, la hora punta, el tráfico o los quehaceres dentro de la casa, a veces para poderte dejar todo en orden y luego salir. Pero ahora, queridos hermanos, la iglesia está en tu casa. Hay encabezamiento. El Señor está trabajando, mas Él va a trabajar en corazones que se dispongan a Él. Él va a trabajar en aquellos que le permiten al Señor trabajar. Que nuestra oración en esta noche, queridos hermanos, queridas hermanas, pueda ser: Señor, trabaja en mí. Señor, en esta noche te permito que trabajes en mí. Oh Señor, en esta hora yo declaro que tú eres mi Señor, que tú eres mi cabeza. Necesito que tú seas mi cabeza en este hogar, en mi casa. Sé, Señor, tomando el control. Muchas veces nosotros oramos: Señor, toma el control en situaciones donde nosotros no podemos manejar, situaciones complicadas de salud, riesgo de vida. Cuando no hay dinero, hay escasez. Cedemos el control al Señor. Más cuando está a nuestro alcance, usted cede el control de su hogar, el control de su vida, el control de sus finanzas al Señor. Muchas veces, quizás no. Otras veces, quizás sí. Por eso, Colosenses capítulo 1 nos dice, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Oh Señor Jesús, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, cuando está la presencia del Señor, cuando el Señor está presente, todo subsiste. Alabamos al Señor que durante este tiempo de cuarentena muchos corazones se han vuelto al Señor. Muchas personas han declarado verbalmente confesar a Jesús como su Señor, se han reconciliado con el Señor, han dependido del Señor, porque sin Él no podrían subsistir. Hermanos y hermanas, ¿tu trabajo es para el Señor? ¿Tus estudios son para ti? ¿Para que seas un excelente profesional en este mundo? ¿O es para el Señor? Tus finanzas
tu dinero, tus riquezas materiales, ¿son para ti o son para el Señor? Qué hermoso es poder ver, hermanos, testimonios de hermanos que ceden aún un grano de arena, hermanos, ofrendando para la obra del Señor. Aún en medio de la crisis, aún en medio de esta situación que estamos viviendo, experimentando, hay corazones generosos que se desprenden. Y qué precioso, hermanos, escuchar también de hermanos que cuando obtienen algún logro, dicen, esto es para el Señor, hermanos. Gracias al Señor nosotros tuvimos una experiencia de poder llevar algunos productos de panadería para los hermanos de la iglesia. Gracias al Señor porque hay alguien que tiene un horno que es para el Señor. ¡Aleluya! Gracias a alguien que puede ofrendar o traer la harina o enseñar cómo hacer el pan. Gloria al Señor por ello. Y hay otras personas que contribuyen en la distribución. Cada uno, hermano, se entrega de esta forma al Señor. Otros testimonios. Vemos que un hermano nos pudo compartir en estos días. Hermano, he comprado este artículo, pero esto va a ser para el Señor, para poderlo usar, para visitar a los hermanos, para las conferencias. Estamos consagrando de esta manera para Él, porque fue obtenido por medio de Él y para Él. Tus finanzas, hermanos, no son tuyas. El trabajo que tú tienes no es tuyo. La profesión que tienes tampoco es tuya. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y la realidad de todo esto es que el Señor quiere ser la cabeza, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo, oh Señor Jesús, para que en todo, hermanos, Él tenga la preeminencia. Nosotros por eso encontramos en el libro de Salmos, capítulo 132. En el libro de Salmos, capítulo 132, vemos un hombre que tenía el corazón de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 11, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiero. Es decir, Dios encontró a alguien en el cual había sintonía, había conexión, había fluidez, fluía esa relación, Dios y David. Y aquí en el Salmo 132 encontramos la realidad. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. ¿Qué es esto? Descanso. Entrar en la morada de una casa después del día de trajín, ¿qué es lo que usted busca? Cerrar los ojos, estirar los pies, tomar un baño quizás, un baño reparador, quizás tomar una rica cena o un rico lonche. Mirar una serie, un programa de televisión quizás. Descansar, ¿cierto?
Usted lo que quiere cuando llega de trajín, quiere descansar. Usted está en su casa y tiene todo el derecho para ello, ¿cierto? Pero David dijo, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta, oh Señor Jesús. Versículo 5, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Es decir, el corazón de David estaba por la edificación de la casa de Dios. En ese entonces era un lugar físico, un templo físico, hecho con muchos materiales. Hoy, el deseo del corazón del Señor es la edificación de la iglesia. Porque, hermanos, el cuerpo crece junto. Y esta porción lo vamos a dejar para la semana que viene. La semana que viene continuaremos compartiendo, conversando acerca de esta porción, de cómo Dios quiere encabezar ahora la iglesia en estos tiempos finales. Es importante que nosotros podamos tener este deseo, no dar descanso a nuestros ojos hasta que encontremos lugar para el Señor. En la Nueva Traducción Viviente dice esto: le hizo una promesa solemne al Señor, le juró al poderoso de Israel, no iré a mi hogar ni me permitiré descansar. ¿Por qué? Porque Dios trabaja hasta el día de hoy. Y Dios quiere trabajar en nuestros corazones, Dios quiere trabajar en nuestro interior, Dios quiere trabajar en nuestra alma para hacernos vencedores. No nos permitamos, hermanos, vacaciones en este tiempo. No nos permitamos descanso, porque el Señor no descansa, no está descansando. No me permitiré descansar, no dejaré que mis ojos duerman. Gracias al Señor, estamos teniendo experiencias fabulosas, maravillosas, con los jóvenes, con las hermanas, esta jornada de oración. Estamos teniendo esta oportunidad de poder enlistarnos juntos en esta jornada. No solamente para pedir por nuestras necesidades, sino para conocer más al Señor, preparar nuestro corazón. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. Querido hermano, querida hermana, que este sentimiento que hubo en David también pueda haber en cada uno de nosotros, hasta que Dios encuentre un lugar donde Él pueda descansar. El Señor Jesús dijo: los zorros tienen guaridas, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Hermanos, hoy, este tiempo, el Señor quiere descansar en nosotros. Él quiere trabajar en nuestros corazones. Permitámosle trabajar. Aleluya. Nos vemos la semana que viene. Amén.